¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy veremos otros temas de la fisiopatología respiratoria, como es la atelectasia, el edema pulmonar y el tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Vamos a hablar en primer lugar de la atelectasia. El término atelectasia se asocia con el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien al colapso masivo de uno o de ambos pulmones, que motiva la imposibilidad para realizar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Aquí estamos viendo en la imagen el pulmón derecho, ¿no es cierto?, bien expandido sobre la caja torácica, y tenemos por otra parte el pulmón izquierdo que está colapsado. Vemos que está disminuido de tamaño. Esta situación de atelectasia anómala es consecuencia de diferentes trastornos pulmonares o extrapulmonares. Las causas que pueden desencadenar atelectasia del parénquima pulmonar son las siguientes, ¿cierto? Aquí vamos viendo una imagen en la cual una de las causas es un problema de una patología que está afectando en forma aguda al pulmón, como una neumonía, ¿cierto? En que los alvéolos y parte de la vía aérea son obstruidos por secreciones, se produce una obstrucción de la vía respiratoria que puede producir una atelectasia, por ejemplo. ¿Ok? Aquí estamos viendo un TAC, ¿no es cierto?, que está mostrando una atelectasia pulmonar masiva. Vemos solamente un solo pulmón, en este caso el pulmón derecho, y está ausente el pulmón izquierdo. ¿Se fijan? Acá lo mismo en la radiografía. Vemos que está colapsado el pulmón derecho y se aprecia el parénquima pulmonar del lado izquierdo. ¿Ok? Atelectasia del lóbulo inferior derecho, que vemos acá también parte del colapso, la cisura, ¿no es cierto?, del pulmón derecho. Esto se puede deber a una obstrucción del lumen, una obstrucción de la vía aérea, una obstrucción intraluminal que se llama, que puede ser debido a un cuerpo extraño que ocurre en población pediátrica, que es más frecuente, puede ser producido por tapones mucosos, por enfermedades variadas, ¿no es cierto?, que afectan al parénquima pulmonar, como la fibrosis quística, que tiene una gran cantidad de mucus muy espeso, que va a ocluir los lúmenes de la vía aérea de los bronquios pequeños, bronquios de mediano calibre y bronquios grandes, por ejemplo. Bronquiectasia, que son estas dilataciones de la vía aérea por destrucción de las paredes y acumulación de gran cantidad de muco en su interior. Abscesos del pulmón, proceso inflamatorio de vía aérea más pequeñas, de la bronquiolitis. Una laringotraquea, bronquitis aguda, también puede producir también obstrucción de la vía aérea y potencialmente atelectasia. El asma bronquial, recordemos que el asma bronquial afecta la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Y sobre todo la vía aérea más periférica, en la inferior, produce gran obstrucción y con ello podría producir atelectasia. Neumonía y las neumonitis, ¿no es cierto? Neumonía que afecta el parénquima pulmonar parenteral, afecta a los alvéolos con acumulación de secreciones de los bronquiolos respiratorios y terminales. Y en la neumonitis, ¿no es cierto?, vemos cómo el intersticio del parénquima pulmonar se ve afectado, lo cual puede ocluir por la parte periférica, sobre todo a los bronquiolos respiratorios y terminales, y con eso colapsar la vía aérea y producir atelectasia. La tuberculosis, ¿no es cierto?, que afecta el parénquima pulmonar, afectando tanto a los alvéolos como al intersticio, pueden en forma colindante comprimir el parénquima y producir atelectasia. El cáncer de pulmón, que va a infiltrar, sobre todo los broncogénicos, que van a infiltrar el lumen del pulmón y de esta manera van a ocluir el lumen y van a hacer que ese segmento de bronquio que lleva el aire a algún segmento bronquiopulmonar más distal colapse en el tiempo.
¿Ok? También otra causa importante son las compresiones extrínsecas por fuera. Una de las más importantes es la adenopatía, ¿no es cierto? Proceso debido a proceso infeccioso. Adenopatía significa inflamación de los ganglios linfáticos. En este caso puede ser por proceso infeccioso, como les decía, debido a la tuberculosis, que también infiltra los ganglios y los cánceres, los tumores malignos. Neoplasia del mediastino tal, cáncer de pulmón, que pueden comprimir en forma externa la vía aérea. Malformaciones congénitas son más raras. El neumotórax, ¿no es cierto? Neumotórax, que es esta acumulación de aire en el espacio pleural en forma patológica, que puede ser espontáneo, puede ser traumático, que van a llevar a colapsar al pulmón. El derrame pleural también, como forma restrictiva de un colapso del pulmón. Derrame pleural, que es la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural, que llevan al colapso del pulmón comprometido. Contracción pleuropulmonar debido a tuberculosis, fibrosis pulmonar, etc., con complicación en el fondo de patología propia del pulmón. La atelectasia la podemos dividir en dos grandes grupos, la atelectasia aguda y la atelectasia crónica. La aguda frecuentemente son debidas a una complicación de un periodo, por ejemplo, postoperatorio. En cambio, las crónicas son de largo tiempo, procesos prolongados, por ejemplo, por compresión de tumores. Signo y síntoma, es decir, manifestaciones clínicas en el paciente debido a atelectasia. ¿Ok? Un porcentaje, la atelectasia puede tener síntomas más apagados, ¿no es cierto?, dependiendo de la instalación de ella y el compromiso del parénquima pulmonar. Presenta tos, disnea, sensación subjetiva de falta de aire, ¿no es cierto?, como vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, con signos de apremio respiratorio. Cianosis, que es la coloración azulada de la piel y mucosa, por acumulación de hemoglobina desoxigenada, que está afectando el aparato respiratorio. Estridor, el estridor siempre es manifestación de oclusión, de obstrucción de la vía aérea. Hipoxemia, que lo vamos a medir en los gases arteriales, ¿no es cierto? La baja oxigenación, producto del colapso del parénquima pulmonar. Dolor torácico, dependiendo de la causa, ¿no es cierto?, que afecta las pleuras, puede producir dolor de tórax. Taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Puede producir hipertermia, aumento de temperatura. Y en ocasiones puede ocasionar un shock en el paciente, un colapso respiratorio. Diagnóstico. Aquí va a ser importante el estudio por imagen, ¿no es cierto? Aquí, de forma muy importante, el examen de oro, en este caso, es la radiografía de tórax, que es un examen muy barato, muy asequible, que lo encontramos en todas partes en los servicios de urgencia, en los cuales en la radiografía se va a ver retracción de las cisuras lobares, radiopacidad homogénea del lado de la lesión, por ejemplo, ya que llevan a un colapso respiratorio, ¿ok? Como estamos viendo acá en la radiografía, en el lado, en este caso, en el lado derecho, acá y acá, ¿ok? La broncoscopía, otro examen que nos ayuda, ¿no es cierto?, a hacer el diagnóstico y a la vez también puede ser terapéutico. Por ejemplo, en atelectasia por aspiración de cuerpo extraño que se ve mucho en población pediátrica, ¿no es cierto? O poblaciones de adultos también que a un cuerpo extraño está ocluyendo en forma importante la vía aérea en una zona del pulmón y hace que colapse esa zona porque no llega aire suficiente para expandir el parénquima pulmonar. ¿Ya? De tal forma que la broncoscopía nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de dónde está la obstrucción y a la vez poder permitir la extracción del cuerpo extraño. ¿Ok? Y a la vez, fíjense que aquí se está utilizando el broncoscopio
como un método para visualizar, ¿se fijan? Visualizar la vía aérea, dónde está ocluida la zona y poder determinar el procedimiento más adecuado desde el punto de vista terapéutico. ¿Ok? Tratamiento, lograr la expansión del pulmón afectado. Acá se hace kinesiología, ¿no es cierto?, respiratoria, lograr tratar de expandir los pulmones. Recordar que un reposo prolongado en cama es la causa más importante en los pacientes en general de atelectasia, sobre todo en la parte más periférica, por compresión mecánica. Y aquí los ejercicios respiratorios profundos, ¿no es cierto?, para expandir los pulmones van a ser muy importantes. Realizar palpopercusión, como está viendo acá, una percusión del pulmón, expansión, compresión del pulmón, etcétera, para lograr que los pulmones puedan expandirse en forma adecuada. Aquí estamos viendo algo más sofisticado, ¿no es cierto? Realizar ejercicios de respiración profunda con ayuda de dispositivos como de espirometría incentiva, ¿no es cierto?, etcétera, para lograr la expansión de los pulmones. ¿Ok? También vemos cómo el drenaje postural del paciente ayuda a la expansión de ciertas zonas del pulmón. ¿Ok? En diferentes posiciones, entonces comprenderán ustedes que en la unidad de la UCI a veces ven pacientes que están en diferentes posiciones y ustedes se preguntarán por qué están en esa posición si tienen un problema respiratorio. Es justamente para ayudar a expandir en forma homogénea los pulmones, que no colapsen en estos reposos tan prolongados. ¿Ok? La nebulización con medicamentos broncodilatadores. Y lo otro es realizar toracocentesis, como estamos viendo acá, dependiendo de la causa. En este caso estamos haciendo una toracocentesis en la zona, está haciendo un procedimiento de extracción de líquido en las pleuras, de un derrame pleural, puntualmente. Por lo tanto, va a depender de la causa, de la etiología, el tratamiento a seguir, que puede ayudar a que se expandan de mejor manera los pulmones. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar atelectasia abarcan anestesia, objetos extraños en las vías respiratorias. Esto se ve más frecuentemente en población pediátrica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la obesidad, enfermedad pulmonar congénita tal como la fibrosis quística, la enfermedad neuromuscular, el tabaquismo, paciente asmático, etc. Enfermedades pulmonares. Fíjense que las enfermedades pulmonares pueden llevar como mecanismo para producir atelectasia acumulación de mucus que tapona, ¿no es cierto?, que obstruyen las vías respiratorias. Presión pulmonar causada por acumulación de líquido entre las costillas y los pulmones, como los derrames pleurales. Reposo prolongado en la cama con pocos cambios de posición, que es la causa más importante en los pacientes hospitalizados, por ejemplo. Por eso van a ver ustedes que estos pacientes reciben kinesioterapia profiláctica, ¿no es cierto?, de parte del kinesiólogo, para que no ocurra esto. Respiración superficial por parte de los pacientes, tumores que están obstruyendo la vía respiratoria. ¿Okay? Aquí diferente la obesidad en este paciente, ¿no es cierto?, que son más proclives a la poca expansión de los pulmones, cuerpo extraño en población pediátrica, el tabaquismo, etc. Complicaciones propiamente tal de las neumonías, por ejemplo, que son frecuentes en la población, sobre todo en los extremos de la vida, que van a ocluir, ¿no es cierto?, parte de la vía aérea con ocupamiento de los espacios alveolares en este caso, y haciendo que colapse el pulmón. Prevención, estimular el movimiento y la respiración profunda por parte del paciente, sobre todo en pacientes que están postrados, ¿no es cierto?, están en cama por periodos muy largos. Mantener los objetos pequeños fuera del alcance de la población pediátrica, que es una de las causas más importantes de accidentes que van a obstruir vía aérea por cuerpo extraño y en forma consecuente, ¿no es cierto?, subsiguiente se va a producir atelectasia. Mantener una respiración profunda después de la anestesia en los pacientes que se recuperan de un posoperatorio quirúrgico.
etc. Fomentar la respiración profunda adecuada y la tos para prevenir la acumulación de secreciones y expulsar el exudado. Cambiar frecuentemente la posición del paciente, sobre todo de supina a vertical, para fomentar la ventilación y para la prevención de la acumulación de secreciones. Fomentar la expansión adecuada del tórax durante la respiración para airear plenamente los pulmones. Ejecutar drenaje postural y percusión del tórax. Caminar lo más pronto posible, ¿ya? Estos pacientes, hacerlos caminar, hacer movilizar a estos pacientes para lograr una mayor expansión torácica, siempre y cuando el reposo dentro del hospital lo permita. Enseñar la técnica adecuada para espirometría de incentivo para lograr una expansión de los pulmones. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otra patología que es el edema pulmonar. Desde el punto de vista de la fisiopatología, se habla de edema cuando se produce una acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, en los alveolos, en los bronquios y en los bronquiolos. ¿Te fijan? En este caso estamos viendo un pulmón con los alveolos que están llenos de secreciones que pueden comprometer parte de la vía aérea más pequeña, más distal. ¿Ok? Esto es el edema, famoso edema pulmonar. Afecta en el fondo al parénquima pulmonar, al intersticio, a los alveolos, a la unidad probablemente tal, ¿no es cierto?, del anatómico funcional del pulmón y a la parte más periférica de la vía aérea. De tal forma que en estos pacientes se puede producir tos, inmediatamente cuando hay edema, expectoración o esputo asalmonado, ¿no es cierto?, cianosis. En la radiografía, por otra parte, podemos ver, fíjense, esta radiografía muy característica del edema pulmonar, como una especie de alas de mariposa, ¿no es cierto? Y por supuesto, en la gasometría, en los exámenes de laboratorio, gasometría arterial, vamos a encontrar insuficiencia respiratoria grave con hipoxemia y acidosis respiratoria, producto del ocupamiento, ¿no es cierto?, del parénquima pulmonar por líquido que se extravasó hacia el alveolo, hacia el intersticio, hacia la parte más distal de la vía aérea. De esta forma, el edema pulmonar va a ocurrir cuando el líquido es filtrado en el pulmón más rápido de lo que puede ser removido, produciendo por lo tanto una alteración del intercambio gaseoso por acumulación del mismo en el espacio extravascular del pulmón. ¿Ok? Es decir, los pulmones van a estar llenos de líquido y no de aire en el fondo. ¿Ok? Aquí estamos viendo lo mismo, una imagen en la cual estamos apreciando cómo los sacos alveolares se están llenando de líquido, ¿cierto? En el intersticio, vamos a ver que el intersticio es la parte que está rodeando los alveolos, va también a invadir este líquido los bronquiolos más distales, más pequeños, respiratorios, terminales, parte de los bronquios inclusive. ¿Ok? Clasificación. Desde el punto de vista funcional puede ser cardiogénica la causa, trastorno hemodinámico que vamos a ver que es como ejemplo, y también puede haber un edema no cardiogénico por aumento de la permeabilidad vascular, por lesión de la microcirculación. Aquí estamos viendo diferentes causas de edema agudo de pulmón, causas cardiogénicas como causa no cardiogénica. Dentro de las cardiogénicas, las más comunes, tenemos la insuficiencia ventricular izquierda, el infarto agudo al miocardio, arritmias cardíacas, un shock cardiogénico, una crisis hipertensiva severa, miocardiopatía que afecten al corazón. Menos comunes, la enfermedad de la válvula mitral, un cor pulmonar, una trombosis de la aurícula izquierda, un mixoma auricular izquierdo. Dentro de las causas no cardiogénicas más comunes tenemos la sepsis, las transfusiones múltiples,
aspiración de contenido gástrico, embolía grasa, por ejemplo, fractura de huesos largos, neumonía, como hablamos hace un rato, contusión pulmonar y causas menos comunes, pancreatitis, sobredosis, por otra etiología, ¿no es cierto? Sobredosis de barbitúrico y opiáceo. Recuerden que el barbitúrico y opiáceo producen deprivación del aparato respiratorio, hipoventilación, administración rápida de líquidos intravenoso, quemaduras, inhalación de gases tóxicos, coagulación intravascular diseminada y edema pulmonar neurogénico, dentro de las causas no cardiogénicas. Nuevamente vemos infiltrado alveolar, ¿no es cierto?, como en ala de mariposa en los dos pulmones, derecho e izquierdo, cerca del hilio pulmonar. ¿Se fijan? Miren acá cómo está abarcando el edema pulmonar y por supuesto está causando una tremenda insuficiencia respiratoria en el paciente, que le puede costar la vida. Edema pulmonar cardiogénico. Aquí, en esta etiología, existe un desbalance entre la presión hidrostática y la presión oncótica. O también se puede deber a un incremento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Edema pulmonar no cardiogénico. Se produce una disrupción de la barrera endotelial por un proceso inflamatorio permitiendo el ingreso de líquido al espacio alveolar. El cardiogénico es lejos el más frecuente. Dentro de ella nombramos la disfunción cardíaca debido a arritmia, debido a infarto o miocardio, debido a insuficiencia ventricular izquierda, que son las más frecuentes, sobre todo debido a hipertensión pulmonar, a hipertensión arterial crónica, ¿no es cierto?, no controlada, embolismo pulmonar. Edema pulmonar no cardiogénico. Esto es debido a etiología que ya nombramos, aumento de la permeabilidad capilar, insuficiencia del sistema linfático, disminución de la presión intrapleural, disminución de la presión oncótica, entre otros. El cuadro clínico del edema pulmonar, por supuesto, disnea, sensación subjetiva de falta de aire severa, expectoración, esputo hemoptoico, ¿no es cierto?, con estrías de sangre, cianosis, coloración azulada de la piel y mucosa, dependiendo de la intensidad del cuadro, de su tiempo de instalación y progresión, dolor torácico, ¿no es cierto?, si está afectando las pleuras, diaforesis, produce transpiración, ¿no es cierto?, sudoración profusa en el paciente. No tolera el paciente la posición de cúbito, ¿no es cierto?, que empeora su mecánica ventilatoria. Taquicardia, taquipnea, estertoria alveolar y sibilancia, ¿no es cierto?, que están produciendo la obstrucción de vía aérea más distal en zonas que están colindantes a la zona del edema alveolar parenteral. Roncus, derrame pleural, hepatomegalia, dependiendo de la causa, ¿no es cierto?, que va a afectar al corazón derecho y en forma subsiguiente al territorio venoso general. Edema, lo mismo, afectando al corazón derecho. Incurgitación yugular, ¿no es cierto?, en el fondo una insuficiencia cardíaca derecha, que es lo que estamos viendo acá con edema a nivel de extremidades inferiores, el signo de godeo de la fobia, disnea, apremio respiratorio, disnea, ¿no es cierto?, infiltración de los pulmones. Acá vemos una silueta cardíaca muy grande, clásica de la insuficiencia cardíaca congestiva debido a falla ventricular izquierda en paciente hipertenso crónico sin control, sin tratamiento. Cianosis a nivel periférico, fíjense la parte de la mano, fíjense las uñas como son afectadas. ¿Ok? Pruebas y exámenes. El médico llevará a cabo un examen físico acucioso, minucioso, y utilizará un estetoscopio, un fonendoscopio, para lograr ocultar los pulmones, ¿no es cierto?, y el corazón, tratando de buscar la etiología, la causa. Y puede detectar dentro de ese examen físico
ruidos cardíacos anormales, sonidos crepitantes en los pulmones llamados estertores, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, coloración pálida en la piel, ¿no es cierto?, azulada, palidez o cianosis, respiración rápida, taquipnea dentro del examen físico. Otros exámenes van a ser importantes para apoyar el estudio del paciente son los exámenes de laboratorio, de la química sanguínea, los exámenes de la gasometría arterial, gases sanguíneos arteriales, para ver, ¿no es cierto?, la presión y evaluar la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, el pH, si el paciente está haciendo una acidosis respiratoria, ¿no es cierto?, y una hipercapnia, una hipoxemia. La radiografía de tórax, que es muy importante para ayudarnos a determinar parte de la causa y de la extensión del compromiso también de los pulmones. El conteo sanguíneo completo, en el fondo un hemograma, una ecografía o ecotomografía de corazón, ¿no es cierto? Ecocardiografía también se le llama, para ver la anatomía del corazón, para ver si hay problemas con el miocardio, con debilidad de él, engrosamiento, disfunción, valvulopatía, etc. Y por supuesto el examen muy básico y importante para el estudio del corazón, el electrocardiograma, para buscar signos de infarto agudo al miocardio o problemas del ritmo cardíaco, taquiarritmia o bradiarritmia, etc. ¿Ok? Aquí estamos viendo exámenes como un saturómetro para ver la presión parcial de oxígeno en el periférico. ¿Ok? Exámenes de sangre que nos ayuden a evaluar patologías de base que pueden estar perpetuando, ¿no es cierto?, agravando el cuadro actual del paciente y buscando el diagnóstico, la unidad diagnóstica, para hacer un tratamiento adecuado, ¿cierto? Por tanto, el tratamiento va a depender de la etiología. El edema pulmonar casi siempre se trata en una sala de urgencia, es una emergencia médica, ¿no es cierto?, en la unidad de cuidado intensivo. Se le va a aplicar una oxigenoterapia al paciente por medio de una mascarilla o cánulas nasales. Se puede poner un tubo de respiración en la tráquea para que pueda, ¿no es cierto?, el paciente pueda ser conectado a un respirador mecánico si lo amerita. Por tanto, va a depender de la etiología y de la gravedad de instalación del cuadro, con el compromiso respiratorio, probablemente tal, que va a hacer colapsar al aparato cardiovascular. Se debe identificar y tratar rápidamente la causa, como dijimos, del edema. Por ejemplo, si es un infarto, tratar el infarto inmediatamente para compensar, ¿no es cierto?, al paciente. Uso de diuréticos, otros medicamentos para fortalecer el trabajo cardíaco, como inotrópicos positivos, antiarrítmicos, antihipertensivos en pacientes que están con la presión alta, y todo eso agravan el cuadro respiratorio del edema pulmonar. ¿Ok? Prevención. Si se padece esta enfermedad, ¿no es cierto?, y puede llevar a un edema pulmonar o debilidad del miocardio, tome todos los medicamentos. El paciente debe tomar sus medicamentos adecuados, recibiendo la prescripción adecuada de su médico, controles periódicos, sus patologías crónicas de base. Seguir una dieta saludable, baja en sal, en grasa, un estilo de vida en el fondo saludable, ya tratando de bajar la incidencia y progresión de patologías crónicas que afectan el aparato respiratorio y cardiovascular. Otra patología que es importante es el tromboembolismo pulmonar, llamado TEP, generalmente debido a una trombosis venosa profunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el TEP? Son coágulos que se van a producir en territorio venoso. Territorio venoso, recuerden que toda la sangre venosa se dirige hacia el toda la sangre venosa se dirige hacia el corazón derecho primero, y desde aquí a través de la arteria pulmonar hacia los dos pulmones, ¿no es cierto?, tanto derecho como izquierdo, para que se oxigene la sangre en un proceso llamado hematosis. Una vez que ocurre la hematosis, la sangre oxigenada
vuelve por las venas pulmonares al corazón izquierdo, y del corazón izquierdo la sangre va a salir eyectada por la gran arteria aorta, ¿no es cierto?, llevando sangre oxigenada, rica en oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, hay que entender esto porque es importante. Y como los trombos se van a formar en vena, van a ocluir ramas de la arteria pulmonar o el tronco pulmonar, si el coágulo es grande, ¿ya?, que pueden causar la muerte instantánea del paciente. En territorios más distales, más pequeños, van a causar infartos pulmonares. Todo esto debido a múltiples émbolos que están desprendiéndose de la trombosis venosa profunda, dado en extremidades inferiores, en la región abdominal, en la región pélvica, etc. Depende de dónde se está formando el trombo. ¿Me siguen? Por tanto, hay que entender eso, porque la obstrucción puede ser parcial o completa de las arterias pulmonares. Si es completa, la arteria pulmonar se tapa en forma total, tienen que comprender ustedes que la sangre no puede seguir avanzando, se obstruye la sangre. No les llega sangre para que se oxigene. Por tanto, a causar la muerte en forma instantánea si ocluye y obstruye la arteria pulmonar en su tronco o en la división de las dos ramas. ¿Ok? De tal forma que vienen estos émbolos desde la periferia. Aquí está mostrando muy bien la imagen, ¿no es cierto?, cómo se está formando este trombo en vena. El color azul está simbolizando que es territorio venoso. Acá estamos viendo la más de las veces cómo se genera en territorio profundo de las extremidades inferiores. Aquí vemos un vaso venoso con sus válvulas, con su flujo sanguíneo normal. Y acá estamos viendo cómo se ya está formando un trombo. Se formó un trombo del cual se desprende un émbolo. Este émbolo va rumbo al corazón derecho. Y del corazón derecho llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, desde aquí a la arteria pulmonar, ¿ya? Y ahí va a depender el tamaño del émbolo. Si es que es muy grande, va a causar una gran obstrucción y gran riesgo vital en el paciente. ¿Ok? El 80-90% de los émbolos se originan en las venas profundas de las extremidades inferiores, como las femorales, luego la ilíaca, las pélvicas, plexo prostático, periuterino en la región de la pelvis, pero un 46% de este porcentaje muy alto, ¿no es cierto?, que se origina en extremidades inferiores, está en la región de las pantorrillas, de los gastronemios, 67% en la región del muslo, ¿no es cierto?, el 70% de las venas en la región pélvica. ¿Ok? Por tanto, dentro de la fisiopatología va a ser importante la formación de un trombo debido a lesión endotelial, alteraciones del flujo sanguíneo, ¿cierto?, hipercoagulabilidad, que son las tres grandes etiologías que van a afectar la progresión y formación de un trombo intravenoso. Por lo tanto, los trombos fragmentados de una trombosis venosa profunda van a ser transportados, como dijimos, por los grandes ductos venosos hacia el corazón, hacia el lado derecho, ¿ya? Y aquí pueden quedar atrapados, ¿no es cierto?, en la vasculatura arterial pulmonar. Va a depender del tamaño. Si es pequeño, va a seguir avanzando hacia territorios más distales. Si es grande, la oclusión va a ser más grande. Y por supuesto, las manifestaciones clínicas también van a ser más severas, tanto desde el punto de vista clínico como funcional, a través de una gasometría, produciendo insuficiencia respiratoria aguda. De tal forma que vemos acá, al ocluir la arteria pulmonar principal o disponerse en silla de montar, como estamos viendo acá, ¿se fijan acá? Estamos viendo una imagen de una autopsia, en la cual esta es la arteria pulmonar y su división, y aquí está un tremendo émbolo, ¿no es cierto?, que está ocluyendo totalmente. Por lo tanto, el paciente fallece en forma instantánea si se ocluye en la arteria completamente. No llega sangre hacia los alvéolos. Se tapó la circulación. ¿Ok? De tal forma que produce la muerte súbita o la insuficiencia cardíaca o un colapso cardiovascular antes que producir la muerte, o va rumbo a la muerte si no se trata al paciente en forma muy
muy abrupta, ¿no es cierto? Tratando de sospechar la probable causa. ¿Ok? Acá hablamos de la progresión. Obstrucción de la arteria de mediano calibre va a producir infarto, como acá, infartos más periféricos. Fíjense que no es menor el detalle. Arteria, ocluida arterias más pequeñas, periféricas, los territorios van a ser más pequeños, los infartos. Y las más de las veces, recuerden que émbolos se desprenden, se van desprendiendo, llega primero un émbolo, llega un segundo émbolo, llega un tercer émbolo, pero es importante tratar de saber dónde está la trombosis para poder hacer un tratamiento lo más enérgico posible. Si es necesario, colocar una prótesis, un paraguas que atrape los émbolos a nivel de la vena cava inferior. ¿Ok? En esta imagen, muy bonita, ¿no es cierto?, vemos la etiopatogenia del tromboembolismo pulmonar. Fíjense que tenemos representado una vena, un vaso sanguíneo venoso, donde se forma un coágulo, ¿no es cierto? Se va formando un trombo en la zona, un coágulo intravascular en territorio venoso. Recuerden que el 80-90% de los émbolos vienen de territorio venoso profundo de las extremidades inferiores. ¿Ok? Una vez que se forma el trombo, se va a desprender un pequeño fragmento que se llama émbolo, ¿cierto? Recuerden que viene de territorio de las extremidades inferiores, ¿cierto? El mayor porcentaje también puede formarse en la pelvis, parte del abdomen, y llegan al corazón derecho. Aquí está llegando al atrio derecho, pasa a través de la válvula atrioventricular derecha o tricúspide hacia el ventrículo derecho, y de aquí la sangre sale eyectada a través de la válvula sigmoide pulmonar a través de la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, el cual se divide en dos, uno derecho y uno izquierdo, que van a ser pulmón derecho y pulmón izquierdo respectivamente. Aquí estamos viendo en la imagen cómo se continúa el émbolo, ¿se fijan? Se ramifica la arteria pulmonar hasta un territorio más distal, y aquí, en esta posición, se va a ubicar el trombo. Va a tapar completamente el territorio. Toda esta zona que depende de la irrigación de la arteria, de la rama de la arteria pulmonar, en esta zona va a quedar sin irrigación. ¿Me siguen? Por tanto, se va a generar un infarto en esta zona. Recuerden que el corazón derecho recepciona sangre desoxigenada proveniente del territorio venoso. Una vez que la sangre se oxigena, vuelve a través de las dos venas pulmonares, derecha e izquierda, hacia el atrio izquierdo. Desde aquí hacia el ventrículo izquierdo, de aquí la sangre sale eyectada a través de la gran aorta. Pero esta es la sangre que se oxigenó. Por tanto, acá queda atrapado en territorio arterial de la arteria pulmonar, que es territorio con sangre desoxigenada, que viene a oxigenarse. ¿Me siguen? Que es muy importante esta imagen de entender. Consecuencia, va a aumentar el espacio muerto de la zona, es decir, zonas que no se van a intercambiar, donde no va a ocurrir la hematosis, el intercambio gaseoso. Se va a producir también una broncoconstricción en la zona de la oclusión, taquipnea, taquicardia, aumento de la resistencia vascular pulmonar, alteración del intercambio gaseoso, hiperventilación alveolar. Aumento de presión en la vía respiratoria por su constricción distal a los bronquios. Disminución del llenado al ventrículo izquierdo. Hipoxia tisular, baja oxigenación de la sangre a nivel del pulmón y por supuesto menos oxígeno a transportar hacia la periferia. Hipoxemia, baja de la oxigenación a nivel pulmonar. ¿Ok? Cuadro clínico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son los síntomas y signos que se presentan en embolía pulmonar? Son de baja sensibilidad inespecífico, por lo que en la gran mayoría de los casos el diagnóstico se hace por sospecha metódica en pacientes que presentan algunos factores de riesgo ante dicho cuadro.
Entre paréntesis, una de las manifestaciones más importantes es la aparición de disnea en forma paroxística, en forma violenta, súbita, que no tiene una explicación razonable. Por tanto, una disnea de aparición violenta, repentina, súbita, hay que sospechar en paciente con factores de riesgo en un tromboembolismo pulmonar hasta que no se demuestre lo contrario. Dolor torácico de tipo pleurítico, ¿no es cierto? Dolor en la región de las pantorrillas, donde está produciéndose la trombosis venosa profunda. Sudoración, aumento de la sudoración, mucha ansiedad en el paciente. Puede presentar hemoptisis, es decir, tos con estrías de secreciones con estrías de sangre. Infartos pulmonares que se van a producir producto de la oclusión total de ramas distales de la arteria pulmonar. Con dolor pleurítico puede también haber roce pleural, hemoptisis como hablamos anteriormente, fiebre, palpitaciones, taquipnea, dolor de tipo anginoso, ¿no es cierto? Y un grupo de pacientes en los cuales son pequeños trombos, forma muy distanciada que se van desprendiendo, puede no presentar síntomas, pero la gran mayoría es muy angustiante la manifestación clínica principal, que es la disnea de aparición súbita, inexplicable. Esa sensación subjetiva de falta de aire, de aparición brusca. ¿Ok? Por tanto, el diagnóstico se basa en la historia clínica. La historia clínica, la anamnesis y el examen físico, general y segmentario. ¿De acuerdo? Exámenes como el electrocardiograma nos van a ayudar, que sugerencia, una radiografía de tórax nos va a ayudar mucho también para ver algunas anomalías que pueden o factores de riesgo. La gasometría arterial para ver si hay movimiento, alteración, ¿no es cierto?, de la presión parcial de oxígeno, de la presión parcial de CO2, ¿ya? En el fondo, si se alteran los gases que están siendo afectados a nivel de la membrana alveocapilar de estos territorios. El examen de oro, el gold estándar, es la gamografía de perfusión, ventilación, que ayuda a ver y objetivar en forma definitiva el diagnóstico. También ayuda la arteriografía pulmonar y también un examen muy importante es el dímero D. El electrocardiograma, ¿qué nos aporta? Va a haber desviación del eje del corazón hacia la derecha, bloqueo de rama incompleto se puede ver taquipnea sinusal o fibrilación auricular, ¿de acuerdo? La gasometría arterial, ya hablamos, nos va a expresar si está haciendo el paciente insuficiencia respiratoria, parcial o total, dependiendo de la magnitud de la oclusión de la arteria pulmonar, si es en territorio más troncal o más distal, con hipoxemia, con hipercapnia, con hipopsia, etc. La radiografía del tórax, ¿no es cierto?, que nos pueden mostrar algunas imágenes como elevación del diafragma en el lado comprometido, aumento de calibre de los vasos en la zona afectada, en el lado del pulmón afectado, derrame pleural en algunos casos. Pero el gold estándar, el examen de oro para objetivar el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es la gamografía de perfusión-ventilación, en la cual se va a apreciar que la ventilación está normal, pero la perfusión va a estar disminuida en el sitio de la obstrucción. ¿Ok? Aquí vemos cómo se está haciendo el procedimiento del electrocardiograma, la radiografía de tórax que siempre nos aporta mucha información, presentando dilatación de los vasos arteriales en la zona comprometida, como estamos viendo en el lado derecho en este caso, como está muy aumentado de volumen la zona vascular en el lado derecho, exámenes de sangre, etc. El dímero D, que es importante, el dímero D, que son productos de degradación de la fibrina, detectado cuando el trombo en un proceso de coagulación es proteolizado. Por tanto, vamos a encontrar que el dímero D, en este caso, está elevado.
Y la arteriografía pulmonar también puede ser un examen bastante útil. Método más preciso, aparece una obstrucción arterial. Nos va a objetivar dónde está la obstrucción desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto? Que es importante. Por tanto, los exámenes más importantes para un tromboembolismo pulmonar debido a una trombosis venosa profunda son la arteriografía pulmonar, el dímero D y la gamografía de perfusión-ventilación. Esos son los 3 exámenes más importantes. Tratamiento. En caso de alta sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar o inestabilidad hemodinámica del paciente, se iniciará tratamiento de inmediato, sin esperar el resultado de las pruebas complementarias que hayamos solicitado. Es una emergencia médica. El tratamiento primario consiste en tratar de disolver el coágulo lo antes posible, ya sea mediante trombolisis, ¿no es cierto?, fármacos que van a degradar el trombo, o mediante una embolectomía, es decir, se hace cirugía a tajo abierto tratando de sacar el émbolo, sobre todo cuando es muy grande y está causando una obstrucción total de la arteria pulmonar. La anticoagulación, ¿no es cierto?, que se da al paciente, o el filtro de vena cava, que esta prótesis que les comentaba que va a ayudar a atrapar coágulos grandotes, ¿no es cierto?, o de tamaño grande o mediano, que estén desprendiéndose del trombo primario a nivel de las extremidades inferiores, constituye más bien una prevención secundaria de agravamiento del cuadro. Pero es muy importante saber que tenemos esta herramienta, sobre todo de este filtro, de esta prótesis, de este paraguas, que puede ayudar a salvar la vida al paciente, evitando que grandes trombos lleguen a tapar, ¿no es cierto?, la arteria pulmonar a nivel del territorio del pulmón, para la redundancia. La heparina, que es el anticoagulante, representa el tratamiento, el gold estándar, ¿no es cierto?, el tratamiento de oro para iniciar el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Como les digo, en el fondo lo que hace la heparina es evitar que se siga formando más trombo, ¿ya? Y siga agravándose el paciente. Es un paciente tremendamente crítico cuando presenta disnea. Entre más disnea presenta el paciente, significa que el trombo o los trombos que están desprendiendo son múltiples, pueden ser pequeños, pero múltiples, están desprendiendo muchos trombos, o puede ser un gran trombo que está ocluyendo un gran vaso, como puede ser una arteria pulmonar completa, derecha e izquierda, o el tronco de la arteria pulmonar y causar la muerte en forma súbita. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Espero que le ayude este tema y nos vemos en otra oportunidad.